Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablaremos sobre el incremento en el costo de los alimentos y en las medicinas. Para eso ya se encuentra con nosotros Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Le damos la bienvenida. Danilo, buenos días. Muy buenos días, Imelda. Un cordial saludo a usted, a las amigas y amigos que nos van sintonizando a esta hora, que me imagino van de rumbo al trabajo o que están en su casa, y por supuesto también a las autoridades de la Universidad Centroamericana, así como a las autoridades nacionales. Así es, muchísimas gracias, Danilo, por estarnos acompañando esta mañana. Bueno, los alimentos siguen al alza en el país. La Dirección de Estadísticas y Censos DIGESTIC ha reportado que el costo de la canasta básica alimentaria hasta abril del 2022 en la zona urbana era de $223.86 y en la zona rural de $163.93. ¿Qué valoraciones tienen como CDC sobre esta alza que está experimentando los alimentos en los últimos meses, Danilo? Bueno, cómo no, quiero empezarle diciendo, Imelda, y a las amigas, los amigos que nos escuchan, que en efecto cuando hablamos del incremento del costo de la canasta básica, tanto urbana como rural, nos estamos refiriendo solamente a 22 alimentos. No hay más, solo son 22 alimentos, los cuales están incluidos el grupo de las grasas, cereales como el maíz, el frijol, el arroz, las carnes, ahí está la carne de res, el pollo, el huevo, los lácteos, que es la leche entera, algunas verduras, algunas frutas, y paremos de contar. Entonces, insisto que solamente son 22 alimentos. ¿Por qué insisto en este tema? Dado que en varias ocasiones he escuchado a la población referirse a que la canasta básica incluye el tema de bienes o de servicios, o por ejemplo educación, salud, transporte. No, aquí solo hablamos de 22 alimentos. Y como usted bien lo señalaba, en efecto la Dirección General de Estadísticas y Censo a abril de este año nos está diciendo que esos 22 alimentos en la zona urbana han pasado a costar $223.86 y en la zona rural $163.93. Si nosotros analizamos ese costo de lo que usted pagaba en el año 2021, sobre todo en enero del 2021, ahí el costo de esos 22 alimentos costaban para la urbana $199.24. Haciendo la diferencia de enero a abril 2022, nos vamos a dar cuenta que en promedio la familia salvadoreña está pagando $24 de más que no tenía contemplado dentro de su presupuesto por estar comprando esos 22 alimentos. Y para el caso de la rural, en ese mismo periodo de enero 2021, la rural costaba $141.68 y ahora $163.93. Me refiero ahora al mes de abril, que es la última fecha en que lo ha actualizado la DIGESTIC. ¿Cuánto está pagando el demasía? $22 de más. Entonces, esos 24, tanto para la familia urbana como para la familia rural, eso no estaba, como digo, contemplado en su presupuesto, y el incremento es pues enorme, es sustancial, es fuerte con lo que está sucediendo en el país. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, hay factores de carácter externo que explican
sobre todo los niveles de inflación en el ámbito nacional. Si analizamos la región centroamericana, incluyendo a Panamá, la inflación más baja que encontramos es en Panamá con 3.2 a marzo del 2022, que es donde están los datos actualizados. Seguidamente está Guatemala con 4.17% de inflación. Le seguiría Costa Rica con 5.79%. El Salvador se ubica con 6.69, que es el último dato que actualizó el Banco Central de Reserva. Después Honduras con 6.96 y Nicaragua, que la tiene muchísimo más alta la inflación, con 8.74%. Es decir, El Salvador se ubica entre los 3 primeros países con la inflación más alta de toda la región centroamericana. Primer dato que es importante analizar en razón de la inflación. Segundo aspecto que a mí me parece que está sin duda alguna influyendo en toda esta situación es lo que está pasando con la guerra entre Ucrania, entre Rusia, que ha elevado los insumos para la producción agrícola, el tema de los aceites, de la soya, la harina. Todavía estamos observando en los mercados un problema sobre la distribución, las cadenas de suministro de los alimentos y de otros bienes que son esenciales para el tema del comercio intrarregional, los insumos para la producción agropecuaria, insumos para la producción industrial, etcétera. Y el tercer aspecto que influye muchísimo son los altos precios del petróleo. A pesar de que se ha anunciado recientemente de que va a haber una más producción por parte de la OPEP, sin embargo, hay distintos analistas que consideran que esa cuota de incremento no logra aún así satisfacer la demanda que se necesita en materia del consumo de los combustibles. Entonces tenemos una tormenta perfecta, diríamos, en materia nacional de la situación de lo que está ocurriendo en el mercado internacional. Pero una cosa es lo que ocurre en el ámbito internacional y otra cosa es lo que ocurre también en el ámbito nacional. Nadie puede decirle a este gobierno de que él es el culpable por lo que está sucediendo con los factores de carácter internacional. Pero sí, sin duda alguna, es una responsabilidad del gobierno, del Ejecutivo, que se tomen las medidas de políticas públicas para poder enfrentar esta situación que está afectando. Hay países que van tomando distintos tipos de medidas. Recientemente el Banco Mundial acaba de recomendar varias medidas por lo que se nos viene para los próximos meses, Imelda, que no es nada positivo en el escenario internacional, porque estaremos proyectando inclusive una situación que se va a tratar de estabilizar allá por el año 2024. Entonces, diría yo que vamos a ir observando cada vez más un fuerte incremento de los precios de los alimentos, que es de lo que trata en esta entrevista en este momento. Sí, Danilo, ¿esto cómo ha afectado a los consumidores y cómo les seguirá afectando en la medida en que los costos de los alimentos sigan incrementando tal como se ha augurado? Bueno, mire, sí, esto es un gran impacto para la familia salvadoreña. ¿En qué sentido? En que solamente basta con ver cuál es el salario mínimo que tenemos en este país. Por ejemplo, el salario para el sector comercio, si usted le descuenta los $365, le descuenta los descuentos de ley
para el pago de AFP y Seguro Social, ese salario se convierte en $327.59. Y para el caso del sector agrícola, que es de 250, ese salario se convierte en $218.52. Si nosotros analizamos esos salarios con respecto al costo de vida en un estudio que nosotros hicimos allá por octubre, noviembre del 2019 y por tanto ya está desactualizado, en ese momento nosotros encontramos que el costo de vida era de $706. Compare usted $327 frente a los $706, se da cuenta que prácticamente duplica el salario con respecto al costo de vida. Si usted compara ese salario con la compra de los 22 alimentos, cualquiera diría el dinero me alcanza, porque para el caso del sector urbano son $223.86. Pero para ganarse usted ese salario, usted tiene que pagar transporte público, tiene que comprar el gas, tiene que pagar el agua, la electricidad, la telefonía, o las telecomunicaciones y transmisión de datos, como quiera verse. Tiene que pagar gastos en educación, en salud, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que nos lleva a los $706 calculados, que lo teníamos nosotros calculado en el año 2019. Entonces, ¿cuál es el impacto ante esta realidad? Que bueno, el dinero no alcanza. Yo he estado muy pendiente observando cómo se va comportando el mercado. Hemos estado viendo las distintas entrevistas o reportajes que hacen los periodistas de importantes medios de comunicación a nivel nacional, y cuando van los medios a la calle, a los mercados, la gente, porque lo que muestra una gran preocupación, se sienten con mucha incertidumbre. ¿Cuáles son las opiniones? Las opiniones son el estar diciendo, yo gasto lo mismo, por ejemplo, cuando iba al mercado compraba $40 en alimentos, pero traigo menos. Esos son los impactos, ¿no? Para traducirlo en términos más populares. O estoy gastando más de lo que antes gastaba. Entonces, dicho en otros términos, lo que ya estamos observando en estos momentos es un impacto en la seguridad alimentaria y nutricional de este país. ¿En qué sentido se observa ese impacto? En que al final la población, con estos salarios que son deprimidos y deprimentes, pues ciertamente que lo que hacen es priorizar otros tipos de gastos. Tiene que pagar el agua porque si no se la corta, tiene que pagar la energía eléctrica porque si no se la corta. Entonces, ante esa priorización de gastos que tienen que realizar, ¿qué es lo que van a sacrificar? Lo que van a sacrificar son los alimentos. En una entrevista que se le hizo a un dueño, lo voy a llamar, de los principales supermercados de este país, ahí se puede demostrar en esa entrevista realizada que hay una contracción que ya afecta la situación alimentaria de la población en términos generales. ¿Por qué razón? Porque la población está comiendo ya menos proteínas y está priorizando el consumo de carbohidratos. Solo para que tengamos una idea de esa información que ellos mismos publicaban, en el primer trimestre del año 2021, el consumo de carbohidratos en ese supermercado rondaba aproximadamente un 8%. Al 2022, en el segundo trimestre del 2022, ese consumo se aumentó en 12%, es decir, subió 4 puntos. Y en el caso de la parte más de las proteínas, el consumo era
aproximadamente en el mismo periodo un 40%, pero se ha reducido a 36%. Sí, es una proporción también de 4 puntos, que nos dice de que la gente no está entonces, por tanto, ya comprando carne. Y lo que suele pasar es que si usted no puede comprar carne, como suele suceder, compra pollo. Si no puede comprar pollo, compra huevos. Si no puede comprar huevos, lo que va a terminar comprando son macarrones, el grupo de las pastas, que son los carbohidratos. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de alimentación? Es provocar precisamente la situación de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, todo el tema del sobrepeso, la obesidad, cualquier tipo de cardiopatía. Se incrementan los casos de cáncer porque se ha demostrado de que en la medida de que usted se alimenta mal, pues el riesgo de presentar enfermedades como el cáncer pues se incrementan. Entonces, esos son los impactos que estamos teniendo y por eso nosotros como CDC hemos afirmado y seguimos afirmando que El Salvador ya está en una situación de inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué razón estamos en inseguridad alimentaria y nutricional? El tema de la inseguridad alimentaria no solo hay que entenderlo desde el concepto de la disponibilidad de los alimentos. Es decir, si yo dejo de producir frijoles, por ejemplo, e importo frijoles, entonces digamos que ahí está la disponibilidad de los alimentos. Pero el problema no solo es una de disponibilidad, sino de acceso económico a esos alimentos. Y el acceso económico a los alimentos pues está sumamente golpeado, sumamente afectado, porque lo que notamos es un mayor incremento de la pobreza. Ya la CEPAL acaba de proyectar datos de pobreza en el ámbito latinoamericano y nosotros no vamos a escapar de esa ola. La encuesta de hogares y propósitos múltiples, la última con los datos que sacó al 2019, la Digestic, y de ahí no tenemos nada, no se ha sacado la del 2020, no mostraba que 72.686 hogares se habían adicionado a la pobreza extrema de este país, aparte de los 87.000 que ya existían en el año 2019. Y 24.983 hogares cayeron en pobreza relativa de los 354.975 que ya existían en ese momento. Ya teníamos información sobre el índice de inseguridad alimentaria, que es un índice que se ocupa en el ámbito mundial por las instituciones del sistema de Naciones Unidas, y nos decía que por un problema de la situación estacionaria entre marzo a mayo íbamos a tener 900.000 familias o personas en este país, personas, no familias, perdón, en situación de inseguridad alimentaria. ¿Habrá variado esa cantidad? Yo lo dudo, porque lo que estamos teniendo, como digo, en este momento es un problema de acceso económico a los alimentos. Esta situación también, Danilo, está afectando a los comerciantes, no solamente a los consumidores, sino también a los comerciantes y sobre todo a aquellas personas que se dedican al sector informal. ¿Cómo también esta situación está afectando a este sector y va a terminar afectando a la larga la economía salvadoreña? Sin lugar a duda, la micro y pequeña empresa se verá sumamente afectada. ¿Cómo? Por ejemplo, los panificadores, son un sector representativo en la vida nacional, pues han pasado a incrementar totalmente sus costos en materia de la producción. Nosotros en el marco del seguimiento de precios
En el caso de los insumos para el pan, observamos que la manteca vegetal, la caja de 50 libras, el 14 de mayo del 2021 costaba $26, al 20 de mayo de este año cuesta $53, es decir, un incremento del 103%. La harina fuerte de 50 libras costaba 15.50, ahora cuesta $23, un incremento del 48%. La harina suave costaba $14.25, hoy cuesta $22.50, un incremento del 57.89%. Entonces analicemos esta situación de los insumos para la elaboración del pan. ¿Qué es lo que sucede? Que los productores, los procesadores del pan, tanto de pan dulce, el pan francés, lo que pasa es que ante esos costos ellos empiezan a reducir el tamaño o empiezan a dar menos cantidad de pan de lo que daban anteriormente. Eso desde el punto de vista de la producción, pero desde el punto de vista del consumidor final, lo que sucede es que ante el incremento de los precios de la canasta básica alimentaria y de otros bienes y servicios, entonces lo que hace el consumidor final es dejar de comprar este tipo de productos. Y ya ante ello estamos teniendo observaciones, comentarios de los panificadores diciendo que sus negocios están muy mal, ellos están muy preocupados ante esta situación que están viviendo. Estamos empezando a notar en materia de los mercados, en frutas, en verduras, en hortalizas, empezamos a notar pues que se ha disminuido el consumo. Usted va a entrevistar a una comerciante o hombre comerciante que está vendiendo sus frutas, sus verduras, sus hortalizas, y lo que le va a decir es que ha dejado de vender. Entonces, ¿por qué? Porque el consumo empieza a contraerse. Eso es lo que está pasando en este momento en el país. Y como digo, la situación no es bonancible, la situación no es positiva. En perspectiva vamos a seguir viendo incremento fuerte de precios, y ahí nosotros invitaríamos a los consumidores a que hagan, yo sé que ya se han apretado el cincho, ¿verdad? Eso ya lo sé, y por el impacto de lo que estamos hablando, pero invitaría a que sigan priorizando sus gastos en materia de los alimentos. No nos engañemos con que usted va a las calles y hoy va a un centro comercial o ve restaurantes que están llenos. Eso es puro espejismo. Hay que tener en cuenta de que hay un segmento de la población nacional que tiene ese margen de capacidad de compra, pero la inmensa mayoría de nuestra población no tiene ese margen de posibilidad. Entonces, dicho en otros términos, lo que estamos viendo es que la población empieza a vivir de coyol quebrado, coyol comido. El dinero no alcanza. Esas son las frases más comunes que estamos escuchando hoy en día, Imelda. Sí, ahora que ha mencionado el tema de los panificadores, Danilo, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, explicó hace unos días que tras la instauración de una mesa de diálogo con panificadores, se había propuesto la mezcla de harina con otros productos para disminuir costos de de la producción del pan. ¿Qué opinión tiene sobre este tipo de medidas? Mire, yo me parece bien que se empiecen a tomar medidas. Creo que otra medida que se debiera de analizar es que en el marco del sistema de integración centroamericana del SICA, sobre todo desde el COMIECO, del Comité de Ministros de Economía de Centroamérica, se pudieran hacer compras de carácter conjunto. Ya hay prácticas que se están desarrollando en Sudamérica sobre este tema. Yo creo que aquí el SICA debiera de tener un rol, lo
voy a decir, más protagónico para generar entre las articulaciones de carácter regional o del mercado intrarregional procesos de compra más de forma conjunta. Ese es un tipo de medida que estarán tomando. Hay otras medidas que se pueden tomar como las compras de carácter conjunto, porque si lo vemos desde una perspectiva nacional, pues a lo mejor no es atractivo el negociar un precio pensando solamente en un país, porque por ejemplo nosotros somos un mercado bastante pequeño, pero si ya lo vemos desde una perspectiva intrarregional, puede ser que ya seamos un mercado más atractivo. Ahora bien, hay que tener en cuenta también la situación de lo que estamos observando en los mercados, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con los mercados? En el caso del aceite, el caso del trigo mismo, empezamos a observar que un proteccionismo para el tema de la exportación de determinados insumos para procesamiento de alimentos. El caso de Asia, hace poco Asia, países de Asia, han dicho que paraban la exportación de aceite. Lo que sucede en Europa con el tema de las harinas. Sabemos que hay otros mercados de harina, hay en Canadá, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero claro, los precios son mucho más caros de lo que se pudiera comprarse la tonelada en Ucrania o de la Federación Rusa, ¿verdad? Sí. Que encontramos precios un poco más favorables. Cómo no. Danilo, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la audiencia va a tener la oportunidad de hacer preguntas o comentarios. Así es que volvemos de inmediato. No nos cambie. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Si te interesa conocer más sobre economía, no puedes perderte los miércoles tu espacio Hablando de Economía, un programa del Departamento de Economía de la UCA. Recuerda, Hablando de Economía, todos los miércoles a las 7 de la noche por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista de Radio YSUCA. Esta mañana hablamos sobre el incremento en el costo de alimentos y también vamos a abordar más adelante el incremento en el costo de medicamentos. Para eso está con nosotros Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Si usted tiene preguntas o comentarios, también puede hacerlos a través de nuestras líneas telefónicas, el 2275-9501, 2275-9502.
También puede enviar sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 75 71 27 79, y ya luego Danilo va a poder dar sus reacciones a los comentarios o preguntas que usted tenga. Bueno, Danilo, hemos estado hablando en toda la primera parte sobre la situación y la crisis alimentaria en la que la población pudiera estar ya debido al incremento en los costos de los alimentos. El gobierno ha estado ejecutando algunas medidas para hacer frente a esta inflación que usted ya bien nos explicaba antes de la pausa. Entre ellas se encuentra la eliminación de tributos a los combustibles. Usted mencionaba al inicio justamente que estas eran una de las razones por las cuales los alimentos estaban incrementando cada vez más y que no se veía un mayor impacto con estas medidas que el gobierno estaba tomando. Pero si nos puede profundizar, por favor, en este punto en específico. Mire, yo creo que las 11 medidas que anunció el Ejecutivo a través del señor presidente de la República, yo diría que tuvieron su momento. Y hay que decir que de esas 11 medidas, la que quizás generó más impacto en la población se pudiera reconocer mejor, es el tema del congelamiento o estabilización o el subsidio al tema de los productos de combustible, para el diésel, para la gasolina regular y para la gasolina especial. Digo, es la medida más visible, más sentida, porque en efecto creo que ha sido positiva y nosotros como CDC la hemos apoyado, hemos dado un espaldarazo en ese sentido, porque creemos que es una medida necesaria a partir de lo que está sucediendo en el mercado del combustible. Solo quiero decir, eso sí, recordar que a pesar de esa medida, si nosotros analizamos el precio del combustible de enero del año 2021 y incluyendo ya la medida, el consumidor final está pagando en demasía por un consumo promedio de 30 galones, ya sea de diésel o de gasolina especial o de regular. En el diésel estaría pagando $50 en promedio, que no estaba tampoco contemplado en su presupuesto, como el ejemplo que acabo de poner con respecto al tema de los alimentos, ¿no? Que se ha incrementado de enero de 2021 a abril del 2022. Para la gasolina regular y para la gasolina especial, el promedio de desembolso es de $43, pese a esta medida que se ha puesto por parte del Ejecutivo a través del señor presidente de la República. Entonces, si yo sumo, digamos que yo soy un consumidor que tengo un vehículo y tengo $43 más los $22 de la canasta básica, ya estoy hablando de 63, 66, $65 de más otros bienes y servicios que se han incrementado, ¿verdad? Entonces nosotros estamos calculando, Imelda, que más o menos son alrededor de está arriba de los $100 el incremento que se está presentando en el ámbito nacional. Se ha dicho en otros términos, si el costo de vida que habíamos calculado nosotros en el año 2019 era de $706, y yo le sumo esos $100 de más que estoy hablando en estos momentos, estamos hablando que el costo de vida se ha incrementado en 800 y pico de dólares. Entonces, por tanto, las medidas, como digo, tuvieron su momento, y yo lo dejaría ahí en la fotografía como algo importante, algo necesario, pero hasta ahí llegó el momento.
ya se quedó en fotografía. Ahora creo yo que lo que necesitamos es avanzar en proyectar la película para que podamos o que se pueda generar más poder adquisitivo a la población salvadoreña. ¿Se pueden evaluar las medidas? Sí, se pueden evaluar, pero yo sí creo que en este momento ahora se necesitarían nuevas medidas para poder empoderar el bolsillo de la población salvadoreña. No basta en este momento ya el tema de la medida del combustible. Creo que, y lo hemos propuesto como Centro para la Defensa del Consumidor, al menos aquellos trabajadores que ganan hasta $1,000 en este país, de manera temporal se le debería de quitar la renta. Si usted gana $1,000, el concepto de renta es el 10%, o sea, $100. Entonces, ¿qué está recomendando ahorita el Banco Mundial? Un estudio que acaba de sacar recientemente. El Banco Mundial lo que está recomendando es fortalecer el marco de las políticas públicas, el marco de las políticas de carácter social y económico. Y esa va a ser la tendencia. Entonces, yo creo que ahí es donde, donde se debiera de parte de las autoridades, de los tomadores de decisiones de este país, empezar a tomar medidas. Yo haría el llamado al señor presidente a que el gabinete económico y el gabinete social de este país empiecen a pensar en las nuevas medidas. La idea de la renta que acabo de mencionar no es descabellada. Costa Rica tomó una decisión en el marco de esta situación de la inflación y de lo que está sucediendo. Entonces, varios países están tomando decisiones por esta vía. Y yo creo que para no ser irresponsable con el gobierno, siempre lo he afirmado en las entrevistas, yo estoy consciente de que el gobierno necesita recursos para llevar sus programas sociales, etcétera, de esto que estamos hablando. Pero bueno, el tema es que esos recursos que se necesitan pudieran ser, si lo quito por un lado, lo obtengo por otro lado. ¿A través de qué lo pudiéramos obtener? A través del incremento del impuesto a las bebidas azucaradas, carbonatadas, isotónicas, energizantes. Pudiéramos obtener recursos a través del incremento al impuesto al tabaco. Pudiéramos obtener recursos a través de gravar aún más el consumo de comida no saludable, lo que se conoce como comida chatarra. Pudiéramos obtener recursos gravando la riqueza de este país. Porque ¿cómo es posible de que después de la pandemia COVID crecieron otros 10 multimillonarios, lo voy a llamar, de este país, pero la cantidad de pobres se incrementó muchísimo más? Solo uno de estos multimillonarios en este país está amasando una fortuna que ronda los $5,000 millones. ¿Cuál es el salario promedio de carácter nacional en este país? Anda un poco arriba de los $424, más o menos, ese es el promedio. Entonces no es justo, no es correcto que aquí haya una concentración fuerte de la riqueza y por el otro lado se está incrementando la pobreza. Eso no es adecuado y yo sí creo, yo tengo la expectativa de que se pueda cambiar este sistema. Es un sistema perverso que hay que cambiarlo, hay que transformarlo y hay que dar los pasos. Yo creo que el señor presidente, a través de su equipo de gobierno, tiene los votos necesarios en la Asamblea Legislativa, tiene los controles necesarios en los distintos poderes del Estado como para poder generar este tipo de cambios, pero hay que hacerlo porque preocupa mucho cómo estamos observando incremento de la pobreza.
y hay que contener a como dé lugar el incremento de la pobreza. Sobre todo preocupa la realización del derecho humano a la alimentación adecuada, un derecho reconocido en el marco del sistema de Naciones Unidas. Entonces, creo que hay que centrarse, poner mucha atención, que nuestra clase media vulnerable no se deprima y que no vaya a caer a situación de pobreza. Eso no es posible. ¿Qué ha pasado históricamente en este país? Lo que ha sucedido es que todas las medidas económicas que tienden a implementarse normalmente golpean a la clase media, porque dice, esta es la que tiene capacidad, pero ya estamos observando a partir de la encuesta de hogares y propósitos múltiples que ya cité, de que esa clase media vulnerable, pues que ya cayó en situación de pobreza. Muchas de esas familias se fueron a ese nivel. Sí, Danilo, ya nos llegan participaciones de la audiencia. Voy a dar lectura a mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, buenos días, el costo de la vida es cada vez más costoso. Las bolsas de 2 libras antes costaban 45 centavos y hoy 74. Las papas $1 y unas cuantas onzas. Nosotros ya comenzamos a dejar el azúcar, aceite, menos cosas fritas. Los 6 panes por $1, bolsas para la basura no se pueden comprar, se tiene que quemar la basura y así sucesivamente. La medicina cuesta el doble aquí en el oriente del país. Vamos a escuchar también un mensaje de audio que nos llega a través de WhatsApp. Muy buenos días, Imelda, Danilo. Quisiera hacer una consulta y es que el gobierno ha iniciado algunas medidas con relación al incremento de los combustibles. ¿Qué impacto tendrá esto en la canasta básica y si será sostenible en el tiempo? Muy buenos días. Gracias por su participación. Tenemos más mensajes. Dice, esas medidas gubernamentales no tienen impacto directo y no tienen medición de ello en el consumo de alimentos. Un mensaje más, le doy lectura. Los millones gastados en Bitcoin deberían haberlos dado a la agricultura nacional para fomentar la producción alimentaria y así nivelar los costos externos en la espiral actual. Escuchamos un audio más que nos llega a través de WhatsApp. Buenos días, mire, yo a mi propia opinión, yo considero que no es de echarle solo la culpa a la guerra de Ucrania, no es de echarle solo la culpa al COVID, es de ver qué se hace de políticas para mejorar nuestro país. Para eso tenemos una gobernabilidad y no es solo el presidente, es una asamblea, es todo ese núcleo de estructura de gobernanza. Son los responsables de que nuestra población le vaya bien o le vaya mal. Es cierto, en último recurso se pueden buscar alternativas externas, pero hay que ver nosotros aquí en nuestro país qué se puede hacer por mejorar la vida de nuestra población y que son la grande mayoría. Olvidémonos de esas élites, porque esas élites tienen todas las facilidades de comprar todo lo que tienen porque tienen todo el pisto y solo imaginémonos cuánto gana un diputado, cuánto gana un alcalde. Pero ¿y la gente de abajo? ¿Y qué están haciendo? ¿Cuál es el trabajo que están realizando? Para mí es necesario que aquí se trabaje para ver qué se puede solventar para mejorar la vida de nuestra gran mayoría, de nuestra población más humilde y pobre. Muchas bendiciones, mis muchachos. Bueno, muchas gracias. Vamos a recibir una llamada que tenemos en línea. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, adelante. Bienvenido, licenciado Danilo. Gracias. Quiero decirle de que el ministro de Hacienda dice que esta crisis que tenemos, que nosotros la sentimos, él no la siente porque tiene el ministro de Hacienda tiene un gran sueldazo, por lo tanto, él dice que todo esto es psicológico. Psicológico es que el gobierno nos quiera manipular hasta el estómago, que quiera que solo frijoles comamos y que eructemos a pollo. Otra cosa, mire, si se preocupó por la agricultura, ya el invierno bien lindo ha hecho y a la mayoría no les ha dado el grano básico para que siembren. Ahí les da páginas falsas, que ellos no tienen internet, algunos no llegan ni a los alumnos, por lo tanto, ahí se los ha enganchado que llegan el gran solazo y no les da la semilla. Esto va a crear una gran crisis.
Y le voy a decir, pecado es que esta gente que venda maíz y frijoles nos esté restringiendo con las cosas caras, pero el año pasado la agricultura fue maravillosa y abundante. O sea que la producción del año pasado tenía que estarse consumiendo ahora de una manera módica. Lo último que le quiero decir que los Walmart las ha comprado un chino y las despensas familiares un precio tremendamente alto, y la gente como va a comprar ahí las reventas, entonces nos quiebran la mano y el estómago. Muchas gracias, don Danilo. Bueno, tenemos una llamada más, le damos paso en este momento. Buenos días, adelante. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, un saludo ahí a Danilo. Con preocupación por lo que estamos viviendo, Danilo, más que todos los panificadores, y te digo eso porque este señor Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, nos puso como ejemplo. Y está muy equivocado cuando dice que es psicológico lo que los panaderos tenemos. Señor Alejandro Zelaya, es matemático, los números suben, no es psicológico. Voy a llegar a decirle a la señora que me vende el material, a darle paja psicológica para que me la dé al precio que estaba anterior. No, esto no es psicológico, como dice ese señor ministro irresponsable, así como la ministra de Economía, que ha dicho que se iba a reunir con nosotros y no se ha reunido con el gremio. Ahorita entre el mismo gremio estamos dando alas de cucaracha, cómo nos podemos apoyar unos con otros. Así es como estamos sobreviviendo. Otra cosa, Danilo, yo no sé qué pasa ahí en la tiendona. Yo no sé si Guatemala, Nicaragua, Honduras han hallado otro mercado. Yo fui a la tiendona hace como 3 días a ver si compraba un poco más cómodo. Es un pueblo fantasma. Antes no se podía caminar ahí de los camiones que venían. Hoy no vienen camiones. Por eso es que una miserable libra de papa, que cuando uno estaba en apuros decía, aunque sea papas me voy a hartar, hoy vale $1, hermano. ¿Quién nos puede ayudar? Y este señor lo que está haciendo es reprimir al pueblo en vez de ayudarle. Ahí se los dejo para que lo comenten. Pasen buenos días. Buenos días, gracias por su participación. También saludos a Héctor Rodríguez, que está en sintonía. Dice, buenos días, el salario mínimo debe ser revisado ante la crisis. Danilo, hay que ver si se reactiva el Consejo del Salario Mínimo. Le damos paso a Danilo para que nos pueda brindar sus reacciones. Adelante, Danilo. Importante. Saludos a todas, a todos. Importantísima las expresiones que se están vertiendo en este programa. Creo que de trasfondo la gran preocupación de todas y todos es el tema alimentario, definitivamente. Nos preocupa, nos inquieta a todos. Y desgraciadamente, como lo dije hace unos minutos, el escenario que se viene no es positivo. Podremos tener lluvia, ¿verdad? Pero esta situación no solo es ahorita una situación que tenga que ver estacionaria. Como dije, no es un problema de disponibilidad de alimentos, es un problema de acceso económico a los alimentos. El amigo, no recuerdo el nombre que digo, pero que representa al sector panificador, ese dato que él nos acaba de comentar del tema de la tiendona, pues lo que nosotros empezamos a notar en efecto es eso. Usted le pregunta al comerciante si está vendiendo y el comerciante lo que dice es que pues no está vendiendo, está teniendo dificultades para su venta. ¿Por qué? Porque se encuentra con productos que están mucho más caros. Por la otra parte, el consumidor, ¿qué hace? Como el dinero no le alcanza, entonces, como mencionó la señora, no voy a comprar bolsa de basura, o compro menos alimentos, y eso es lo que está pasando. Y ahí sí creo yo que acá también, como comentaba uno de los amigos, acá tenemos que ver qué hacemos, ¿ves? Y yo creo que aquí
si analizamos el sistema alimentario, pues todas y todos tenemos responsabilidades en este sistema alimentario, pero sin duda alguna que el que tiene más recursos, en este caso es el Ejecutivo, pues tiene la mayor responsabilidad de saber qué es, en el marco de políticas públicas, cómo va a enfrentar esta situación. Como yo señalaba, las 11 medidas se quedaron ya en un momento de la fotografía de la historia, pero falta, ahora sí falta, no solo por lo que se está viviendo, sino por lo que se viene. Entonces, este es un tema fundamental, primero desde la realización del derecho humano a la alimentación adecuada, pero también desde una perspectiva política para el futuro. Entonces, pero refiriéndome al tema alimentario, sobre todo es un asunto de prioridades y de priorización. Yo haría un llamado también a la comunidad internacional, a la comunidad solidaria, que este es un momento en que los recursos de la cooperación se pongan a disposición en gran medida del tema del sistema alimentario. Sí, lo mismo que en cierta medida ellos pueden estar observando en Europa, pero el caso particular de El Salvador es grave. Yo he escuchado comentarios que dicen que esto mismo que estamos viendo en el país está pasando en los otros países del mundo. Sí, pero aquí hay una gran diferencia. Los salarios de acá, aunque sean proporcionales los gastos, pero los salarios de acá no son los mismos que los salarios de Europa o los salarios de Estados Unidos. Entonces, si esta situación alimentaria no se enfrenta con medidas de políticas públicas, tenemos la dificultad después que la gente, la población quiera migrar. ¿Qué están pensando? Acaba de salir una encuesta donde mostraba que la población quiere irse. Esa es la mayor expectativa que tiene ahorita la población en el país, irse del país. Si la cosa estuviera bien, nadie se quisiera ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está la familia. Pero, desgraciadamente, el contexto actual, pues, amerita el decir, bueno, tengo que buscar otras oportunidades de vida, porque tampoco voy a dejar que mi mamá, mi papá, mis hermanos, qué sé yo, mi esposa, mi esposo, estén pasando dificultades económicas. Y la gente tiene razón. Entonces, yo ahí haría el llamado a la cooperación solidaria. Ahí está la USAID, ahí está la Unión Europea, la cooperación de otras partes del mundo, a que contribuyan en este momento a ponerle atención al tema del sistema alimentario salvadoreño. Sí. Y hay un dato importante que también fue mencionado en este análisis, del ejemplo de lo de la tiendona. Bueno, ¿qué puede pasar si analizamos el sistema alimentario regional centroamericano? El Salvador es altamente dependiente de la importación de hortalizas. 93% es dependiente. En verduras, 63%. Y en el caso de lo que va a pasar con la producción agropecuaria de la cosecha 2022-2023, ya hay información que nos indica de que va a haber una contracción del 23% en materia de frijol, de maíz, de granos básicos en el promedio nacional. Una contracción del 23%. Entonces, a todas luces, lo que uno puede observar es que en el país esa contracción va a impactar fuertemente a los más de 400,000 pequeños productores nacionales. Sí, Danilo, ya solamente producción familiar.
No, Danilo, ya solamente nos quedan 2 minutos, lastimosamente no hemos podido profundizar en el tema de los medicamentos, pero rápidamente, ¿qué es lo que está ocurriendo también con el tema de los medicamentos? Ya un mensaje que recibíamos desde Oriente nos decían que el precio de los medicamentos estaba al doble, se había elevado al doble. ¿Qué está ocurriendo con esto y qué implicaciones va a tener para la población? Mire, yo creo que hay que consultarle a la Dirección Nacional de Medicamentos. Nosotros ya empezamos a tener información de que la Dirección Nacional de Medicamentos pidió que se actualizaran los precios. Pero ¿qué significa que se actualicen los precios? Es la pregunta del millón y es lo que acaba de decir el amigo que llamó de la zona de Oriente. Se actualizaron para subir los precios. Entonces, si eso es lo que ha pasado, yo francamente creo que viene a golpear más el bolsillo de la población salvadoreña, lo cual no es correcto, no es justo, no es adecuado que se estén dando prioridades a sectores particulares como son las farmacéuticas de este país. Entonces, creo que hay que investigar más, pero sí ya nos llegó información de que se pidió una actualización de precio. Y no es justo, pues, porque el salario, como lo acabamos de ver desde la perspectiva alimentaria, no alcanza para comprar los alimentos. Y encima de eso, con estos salarios deprimidos y deprimentes, pues la población también es vulnerable en materia de salud. Y una enfermedad pues la tendrá que costear, pero con esta situación, como digo, de precios altos de los alimentos. Entonces, creo que no, si es una actualización de precios que fue para incrementar los precios, esa medida no es correcta. Ojalá que el señor presidente de la República pudiera revisar este tipo de medidas que fue, por tanto, promovida desde la Dirección Nacional de Medicamentos. Y yo haría aquí el llamado, y lo he dicho en varias ocasiones. A mí sí me parece que la Defensoría del Consumidor y otras instancias de gobierno debieran de estar no solo pensando en el tema de la verificación de precios, lo cual es bueno, es aplaudible, pero también verlo desde una lógica de cómo protegemos más, cómo fortalecemos más la defensa del bolsillo de la población salvadoreña. Como dije, las 11 medidas fueron en parte positivas, sobre todo la del combustible, pero ahora hay que trascender esa medida por lo que se nos viene. ¿Cómo no? Danilo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, a usted, Imelda, muy agradecido y me alegra que haya participado la ciudadanía, la población. Y nosotros como CDC estamos en el marco de contribuir con el análisis, dar aporte, dar propuestas, porque nos preocupa eso, el derecho humano a la alimentación adecuada. Muchísimas gracias, Imelda. Gracias a usted y gracias también a la audiencia por su participación. Buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía.